Doctora Azócar, bueno, ha quedado mucho después de este proceso electoral la posibilidad de reforma laboral, reforma previsional, que visos de realidad y de posibilidad tenga con este nuevo escenario político que van a tener las cámaras. Buen día. Hola, buen día. Bueno, las posibilidades son muchas más que antes, después de estas elecciones. Veremos qué pasa, ¿no? Cómo se plantea y qué tipo de debate hay también en las diferentes cámaras. Ya hay modificaciones que están por allí planteadas en ley bases y la ciudadanía por ahí no conoce. Hay una primera reforma que se hizo a través del DNU 70 en el año 23. Ese DNU quedó suspendido por la justicia laboral de Buenos Aires. Está ya a fallo en la Corte, esperando una resolución. Y posteriormente se dictó la ley bases en donde se establecían una serie de reformas diferentes, algunas tomadas del DNU, las más fuertes quedaron en el DNU, que está suspendido, y hay una reforma vigente a través de la ley bases. Y ahora hay una nueva propuesta de reforma, todavía no la conocemos, el proyecto no se conoce, se conocen los enunciados y lo que trasciende públicamente. Habría una propuesta de reformas lista para debatir ya en el Congreso. Bien, empresarios cercanos al presidente hablaban de la reforma griega. ¿Qué es la reforma griega? Jornadas laborales de 12, 13 horas. ¿Eso es posible? ¿Hay tratados internacionales que puedan llegar a frenar eso? ¿Cómo es la dinámica? Bueno, se habla de una reforma en donde se va a extender, la jornada laboral se extendería entre 2 y 13 horas, algunos dicen 12, otros dicen 13. La cuestión es que se extiende, la idea es extender la jornada laboral y hacer un banco de horas a través del cual después, por los trascendidos, esas horas no se pagarían, sino que después el empleador las compensaría con el trabajador, consensuando quizás licencias, vacaciones, etc. Eso es, hay mucha, hablando del modelo griego, la semana pasada, si no recuerdo mal, hubo toda una protesta importante en Atenas, justamente de todos los empleados públicos en contra de ese modelo y de esa reforma que se propone allá, en lo que hace la extensión horaria. Todo depende de cómo se va a implementar. Estamos hablando de enunciados, no sabemos qué contienen, ni cómo se van a implementar y después cómo se van a reglamentar o cómo se reglamentarían estas ideas que se están proponiendo. En principio es regresivo porque a lo que se tiende justamente es a trabajar un poco menos, descansar un poco más. Vamos a ver cómo se plantea. Parece estar en uno y en otro lado del arco, ¿no? Hay algunos planteos en otros lugares del mundo de 4x3 en cuanto a jornadas Claro. laborales y descanso, y en este caso sería, si no sé cómo lo cuenta, casi de 60 horas semanales. Sí, inclusive los lineamientos internacionales de la OIT y los convenios internacionales hablan de jornadas de descanso más extensas, de cuidar al trabajador. Hay todo un tema también con la cuestión de la salud mental, del estrés, bueno, el bullying pasa por otro lado, pero el estrés laboral y lo que provoca el estrés laboral con las altas jornadas laborales está más que demostrado. Entonces, en principio es contraproducente de la manera en que se lo está enunciando. Ojo que todavía no tenemos concretamente qué es lo que se propone y de qué manera. Pero bueno, iría, si es como se anuncia, en contra de todos los lineamientos internacionales y de cómo va caminando el mundo. El mundo va para un lado de achicamiento de horas y bueno, acá se propone otra cosa. Para que entienda la gente cómo puede llegar a hacer la implementación de banco de horas. Si un día trabajas, supongamos, 10 horas en vez de 12, al otro día podés trabajar 14 en vez de 12. Bueno, eso va a ser consensuado con el empleador. En principio debería ser consensuado a través, o sea, reglamentado o ordenado a través de los convenios colectivos de los sindicatos con los empleadores. Pero también hay otra reforma que se ha anunciado, que es que se va a incentivar el convenio de empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa va a poder negociar su convenio colectivo directamente con el trabajador. Entonces ahí también a los sindicatos tradicionales esta nueva reforma los debilita y se va a negociar ya no por actividad, sino es una cuestión de negociación directa entre el empleador y el trabajador. Se tiende a flexibilizar, más allá de las propuestas puntuales, el espíritu de la nueva reforma es aún más flexibilizador que el anterior. Se tiende a flexibilizar absolutamente todo lo que tenga que ver en el marco de las relaciones laborales.
en donde ya directamente el objetivo es la negociación directa entre el trabajador y el empleador, lo cual supone colocar al trabajador en un lugar difícil, porque qué trabajador en ese lugar de debilidad, que siempre en la balanza está por debajo del empleador, va a poder negociar con libertad sus condiciones laborales sin miedo a perder la fuente de trabajo. ¿Y qué lugar ocuparían los sindicatos en este nuevo esquema también? Bueno, el gobierno nacional quiere eliminarlos a los sindicatos. Si fuera por el gobierno nacional, los sindicatos para él no deberían existir de la manera en que se lo están enunciando. El sindicato es necesario, siempre fue necesario. Pero bueno, también es cierto que hay que hacer una reformulación eso es más un tema sindical, de la dirigencia sindical, de nuevas caras, y bueno, y que los trabajadores se sientan representados por los sindicatos, ¿no? A los cuales pertenecen. En cuanto a enunciados, ¿este serían los primeros ítems o el caballito de batalla o también alcanzaría a otras aristas? Aguinaldo, vacaciones. Bueno, lo que a mí me llega es que es mucho más fuerte lo que hay. O sea, es lo que dejan trascender, pero que el proyecto es mucho, mucho más fuerte. Vamos a ver cuando salga a la luz y lo podamos conocer.